luego que no. Hoy hablamos de todos los afectados por el Fórum Filatélico, también por Afinsa. Han pasado los años, pero todavía hay mucha gente que sigue sin ver su dinero en el banco. Nos acompaña Federico Calero Muñoz, vicedecano del Colegio de Abogados de Toledo. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Un Julia. placer tenerte aquí. Ya sabes Igualmente, que es muchas gracias. tu casa. Y Sonia Sánchez, bienvenida, Sonia, de Fuensalida y afectada. Buenos días. Por esta gran estafa, Sonia, que a ti, ¿cuánto dinero te quitó? Bueno, pues yo no voy a hablar de cantidades, porque todas las cantidades para los afectados eran importantes. Igual para una persona 15.000 euros es mucho y para otra no es nada. Totalmente. Entonces, aquí no vengo a hablar de cantidades perdidas de cada uno. Vengo a hablar lo que nos han hecho y cómo nos hemos sentido. Que ha sido que nos hemos sentido abandonados, ninguneados, desamparados, no hemos tenido justicia, no hemos tenido solución política. ¿Y puedes contarnos cómo empezó todo? Vamos a retrotraernos en el tiempo, Sonia. Vale, pues... Tú tenías 37 años cuando empezó aquella estafa. Pues sí, lo que pasa que yo también realmente como estafa tampoco lo veo, porque lo que veo es que nos han engañado tanto los políticos como jueces y como toda la justicia. Bueno, estas empresas llevaban 27 años operando en el mercado. De todos he sabido a lo que se dedicaban, que era la compra-venta de sellos. Si estas empresas estaban haciendo algo ilícito, yo creo que en todos estos años hubo tiempo más que suficiente para haberlas parado. Y si estaban desarrollando una actividad mercantil y estaban reguladas por la Ley 35/2003 y luego pasaron a ser financieras porque lo dijo la inspectora Ayávar, entonces si deciden que son financieras, entonces hay un desfase patrimonial. Pero mientras tanto, si son contratos de compraventa, son contratos mercantiles. Con lo cual no habría estafa patrimonial, como se están diciendo. Bueno, en cualquier caso han pasado 14 años, el dinero sigue sin aparecer. Vamos a escuchar el testimonio, en este caso, de Sonia Sánchez, una afectada, pero su testimonio es igual de importante. 925 28 87 91. Sabemos que hay mucha gente de Castilla-La Mancha que ha padecido esta... Bueno, nosotros le vamos a llamar estafa porque, en fin, al fin y al cabo, han estafado mucho dinero a muchas personas. O el WhatsApp, 660 37 3930. Y me decía usted, abogado, que aún así que está complicado. Está complicado, vamos a ver, sí que podemos hablar de estafa porque no es que lo digamos nosotros, lo dicen los tribunales. Eso es. Cuando se hizo el escrito de acusación y cuando se hizo la intervención en su momento, se hablaba de estafa piramidal, es decir, que no se pagaba el rendimiento que supuestamente sacaban esos productos, esos sellos, no se pagaba con el propio rendimiento, el propio valor de esos productos, sino que se pagaba esos rendimientos que se prometían del 6, del 10%, se pagaban con, o eso dicen por lo menos los tribunales, con las aportaciones de los nuevos partícipes en el negocio. Yo tengo aquí, Federico, una noticia publicada hace unos días, por eso hoy tocamos este tema. Siempre ya saben que estando contigo intenta que ustedes tengan pues una ventana abierta para contarnos sus problemas, lo que les ocurre, siempre nosotros pegados a esa actualidad. Y decía que el Supremo rechaza anular las condenas por la estafa de Fórum Filatélico. Es el titular que vimos todos en prensa y que muchos de los afectados seguramente serían los más interesados cuando lo verían en analizarlo. ¿Eso qué quería decir? Aquí ha habido dos tipos de procedimiento. Uno, el penal, que es por estafa, que primero se trató en la Audiencia Nacional y luego se fue al Supremo. Y luego ha habido el mercantil. Se declararon las dos empresas en concurso de acreedores, el concurso de acreedores necesario, y ahí es donde los que han podido cobrar o los afectados que han podido cobrar algo lo han cobrado vía esos procedimientos. Que vamos a decir que lo que han podido cobrar es una cantidad ridícula. Aproximadamente un 23-24% en relación al dinero que tienen invertido. ¿En el mejor de los casos o todos? No, se ha cobrado un 20,5 en el caso de Fórum, en el caso de Afinsa menos. Y lo que sí que tengo que decir es que sí, hemos cobrado de las ventas que se han ido realizando por la administración concursal, pero también tengo que decir que la administración concursal está haciendo unas nefastas gestiones, ya que está vendiendo todos los inmuebles a precios ridículos. O sea, y ellos están, mayormente todo el dinero va a parar para ellos, para la administración concursal. Porque nosotros en todo esto estamos viendo poco. Muy poco. Muy poco. O sea, y luego los jueces lo están permitiendo y autorizando esas ventas. De todas maneras, Sonia, yo creo que es importante que también destaquemos que se sepultaron más de 3.700 millones de euros, porque hay que hablar de cantidades,
no vamos a contar la tuya, pero sí la cantidad de gente que estafaron, sumaban esa cantidad, 3.700 millones de euros, más de 270.000 afectados. Y gracias a esa sentencia del tribunal, los condenados pedían anular esa sentencia. Con el apoyo de la Fiscalía se han rechazado todas sus alegaciones y se ha confirmado la condena de 16 acusados que estaban participando en esta estafa. Es decir, que la justicia también está actuando. Que lo que se buscaba con ese recurso al Tribunal Supremo era anular o subsidiariamente rebajar la condena que en su día hubo para esta gente. Pero ¿cómo gente que estafa 3.700 millones de euros encima puede alegar? De hecho, ahora no recuerdo si fue el presidente de Fórum o el presidente de Afinsa, tuvo una rebaja de la condena. Cuando fue al Supremo le rebajaron de 12 a 8 años. Sin embargo, ¿quiere decir algo más? Sí, quería decir, pero que todo este proceso para nosotros no ha tenido ninguna solución. ¿Consecuencia? No nos han dado ninguna solución. O sea, porque este juicio a los afectados no nos ha servido para nada. Y con todo esto que estamos contando, 14 años después, están preparando ustedes una hoja de ruta virtual, no sé si unas manifestaciones virtuales. ¿Cree que van a poder conseguir algo? Pues si realmente hubiera justicia, sí. Porque, entre otras cosas, yo quería decir, vamos a ver, nosotros teníamos unos informes, por ejemplo, como el del ICE, que nos recomendaban invertir en estas empresas. Sí, pero entonces, vamos a, Sonia, porque tampoco podemos ponernos muy técnicos, porque al final lo que estamos contando a los espectadores es que hay mucha gente que seguramente, como tú y como tanta gente, pues un día llaman a tu puerta y tú dices, tengo unos ahorrillos, voy a invertir. Sí, pero es que fue un engaño a esas personas que a lo mejor con esos ahorros que tenían, que hubieran sido para su futuro, los invirtieron en una persona que decía, que prometía que iba a triplicar incluso esos beneficios. ¿Sí? Incluso las personas que finalmente compraban esos sellos, recordemos, hay muchísimos casos, si pueden llamar y contarnos, yo tengo familias afectadas, se hacían hasta comerciales de los propios distribuidores de estos sellos. Eso era así, al final vendías. Sí, pero ¿cómo conseguían? A mí me gustaría saber cómo tenían esa capacidad de engaño hacia todos vosotros. Bueno, a ver, para mí no era un engaño, porque si tú estás viendo... ¿Tú no te has sentido engañada? No, si tú estás viendo, por ejemplo, en televisión, que los están dando premios a las mejores empresas, si te está haciendo el ministro Borrell recomendaciones de invertir en sellos, la ministra Elena Salgado firmando los libros de honor, ves el informe del ICE. ¿Tú qué quieres decir? Claro. Que era una empresa que tenía una estaba serie... avalada. Ya, exactamente. Pero por hablar pronto y mal, o rápido, no sé cómo decirlo, ¿sí? Pero entonces, ¿quién tomó el pelo aquí? Pues es lo que yo quiero preguntar. ¿Quién nos ha tomado el pelo? Si nos están haciendo las recomendaciones de que invertamos en estas empresas y que el sello es un valor seguro, ¿por qué luego nos dejan de lado y nos dejan de la peor manera, arruinados? Alguien tendría que ser responsable de todo eso. En ese aspecto, sí que, para que lo sepan los telespectadores, hay que hacer la diferenciación que hizo en su día el Tribunal Supremo entre si estamos ante entidades financieras o entidades mercantiles. Claro, pero ¿y cómo lo sabemos? Porque es que esto no puede volver a pasar. Eso lo dijo el propio Tribunal Supremo. Pero Federico, ahora mismo es como nos está diciendo Sonia, tú llaman a tu puerta y tú confías en una empresa que está avalada, que tiene todos los sellos de seguridad del mundo y tú, lógicamente, dices, bueno, pues me voy a arriesgar. Es como cuando yo al banco y me ofrecen que me haga un plan de pensiones o te ofrecen preferentes. Exactamente. Entonces, pues tú confías, a lo mejor dices, bueno, pues lo voy a hacer. La pregunta que hoy tenemos que hacer aquí y aclarar a los espectadores es ¿cómo yo sé que no me tengo que fiar de algo? Vamos a ver, el refranero español es muy sabio y siempre se dice que nadie da duros a pesetas. Cierto es que esto parecía muy lícito y con un gran rendimiento y que era muy lógico. Que efectivamente, como dice la contertulia, efectivamente estaba avalado por determinada gente. Que son 230.000 personas afectadas, que no son 4 ni 5. Y 27 años funcionando. Muchísima gente en toda España y de todos los niveles económicos y culturales, que aquí se metía un señor que a lo mejor de pueblo no tenía mucha idea de temas económicos, pero hubo mucha gente con conocimientos altos y con carreras universitarias de economía, etcétera, etcétera, que está metido de cabeza también, efectivamente. Bueno, y desde su punto de vista, ¿por qué ya no se puede hacer nada? ¿Hay algo más que sinceramente no conocemos? Yo por lo que sé y lo que he podido saber por los medios del procedimiento, es decir, los procedimientos se van cerrando los procedimientos penales y hay condenas y se ha condenado a las personas que se vieron involucradas a una serie de años de prisión.
hay un procedimiento concursal donde lo que se ha hecho ha sido liquidar las dos empresas, mejor o peor, eso depende del administrador concursal y del juez mercantil de turno, conforme a esos activos y poder hacer líquido para poder pagar a los afectados. Sí, y es lo que se ha hecho y ya no se puede hacer más. Claro, pero ellos pobres Jurídicamente no hablando, Claro. Nada, ya no se puede ¿Cuánto hacer habéis más. recibido vosotros en dinero? Aunque Pues, no nos diga lo que has perdido, dime lo que has recibido. un 20,5 en el caso de Forum, pero en el caso de Afinsa creo que algo menos. Claro, pero es que en este caso está diciendo el letrado que no se puede hacer más y ustedes, sin embargo, están convencidos de que se puede hacer más y creen que lo van a conseguir. Bueno, seguiremos luchando, pero es verdad Pero- que es lo que he expuesto al principio. La justicia en este caso nuestro por lo menos no está existiendo. ¿Os sentís Y el que la justicia artículo- no se está respaldando? No, y el artículo 51 de la Constitución tampoco lo han utilizado con nosotros. Nos Sí. han dejado de lado. Sí, el problema está en que cuando tú te metes en un procedimiento concursal, y no quiero aburrir a los telespectadores Ya. con términos técnicos de un procedimiento concursal, el que compra sabe que la empresa que está en un procedimiento concursal Claro, pero y sabe veintitantos que tiene años, que vender veintitantos años y se vendiendo. vende muy por debajo del precio de mercado. Vamos a escuchar a Ángela, que es otra afectada, que ella nos cuente, desde Bolaños de Calatrava. Bolaños de Calatrava, buenos días. Buenos días. Cuéntenos. Es que estoy un poco emocionada porque Usted tranquila, Ángela, está en su casa. Cuéntenos. ya, pero mi casa es vuestra porque se lo veo mucho. Por eso se lo digo. Entonces, pues mire, mi caso es que le tenemos más de 30.000 euros. Una hija mía está pagando alquiler, está trabajando, que apenas puede trabajar porque tiene la espalda muy mal. Y resulta que nos engañaron. Y ya le digo, apenas puede pagar el alquiler, la espalda la tiene fatal y 30.000 euros por el aire. Ángela, ¿usted recuerda cómo fue aquel día? ¿Usted cómo entró en contacto con Afinsa? ¿Cómo fue? Pues yo entré, que estaba trabajando, y un señor, pues dice, mira Ángela, que esto es muy bueno, Allí que en su da pueblo. muchos intereses, y dice, pues que esto es muy bueno. Dice, tú vas metiendo una cantidad y luego que te renta mucho. Y yo les lo comento a mi marido, ¿vale? Viene una señorita y no lo pone muy bien. Pues nada, pues vamos a hacer el contrato. Una inversión Y de decimos- 30.000 euros hicieron Sí. ustedes. Entonces, pues nada, el contrato, y yo puse para sacar los intereses, o sea que eso te rentaba mucho, Sí. te rentaba mucho, un 7%, mucho. O sea, que le En fin, decían, yo les- ¿usted Santander recuerda lo que le damos el dijeron? 25. Que esos 30.000 euros en poco tiempo, ¿cuánto dinero iba a ser? ¿Usted recuerda Vamos de a las ver, cifras que le vamos a ver. hablaban? Si lo tenías para 7 años, te rentaba el doble. Te rentaba el doble. O sea, 30 cada 7 serían 60.000 euros cada 7 Claro, años. pero no lo tenías que mover, nada más que tú vas metiendo. Y luego, para que te rentara en doble, tendría que sacarlos a poco. Bueno, yo una Estoy última... viendo guapa, que está muy guapa. Yo una pregunta, Ángela. Después de todos estos años, ¿han recuperado ustedes algo de esos 30.000 euros? Pues mire usted, la verdad, hemos recuperado 2.000 euros. Madre mía. 2.000 euros nos lo van pasando a pequeñas cantidades. 2.000 euros. Pero conforme están las cosas. Ángela, Ángela, ¿hay más afectados en su pueblo, en Bolaños? ¿Usted conoce más gente? ¿Conoce usted más gente? Bueno, muchísima. En Bolaños, mire usted, venía una chica de Ciudad Real y yo soy un poco, no me creo todo lo que me dicen, pero claro, me la aconsejó la persona que yo trabajaba. Ángela, que es muy bueno, que te renta esto bastante, que en fin. Y yo dije, pues mira, estábamos trabajando mi marido y yo y mis hijos, digo, pues lo podemos hacer y para luego mis hijos ahí lo tienen, para el Claro. día de mañana. Sí, sí. ¿No? Bueno, ha quedado claro, Ángela. Tenemos que avanzar y que, como su testimonio de muchos y muchos castellano-manchegos, gracias, de verdad, por Muchas habernoslo gracias, contado, Ángela. ¿eh? Bueno, y muchas gracias a vosotros que así todo lo que podéis, pero que les ayuden a las personas que le han dado sin poder, Claro. y ahora que le hace falta, no lo tienen. No lo tienen, Y- Ángela. y claro. ellos están viviendo la gran vida. Gracias, Ángela. Gracias. Ha sentido usted Venga, con la gracias cabeza. a vosotros. Muchas Sí, gracias, un que beso lleva toda grande, la Ángela, razón. para ti y tu familia. Un 7% le decían que iba a la Monterrey. Sí, pero en aquellas épocas también el Banco Santander estaba dando un 6,25 de intereses. O sea, que tampoco estamos hablando de que fuera una cantidad muchísimo más elevada de diferencia. Claro, pero bueno, al final tú dices, bueno, pues si lo que tengo me lo voy a se va a transformar en más cantidad en un periodo relativamente corto de tiempo. Yo creo que la manera de captar al cliente era bastante fácil.
O sea, que era prometedor lo que ofrecían. Sí, pero... Ahí es donde yo quiero ir a parar, que hasta qué punto nosotros, y hoy también creo que tenemos que dar aquí las claves, y por lo menos tú, Federico, que nos las des, debemos desconfiar de algo. ¿Cuándo? Vamos a Porque, ver. ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos como nuestros abuelos, guardamos el dinero en un ladrillo debajo? Pues ¿No lo sacamos No, nunca? debemos de confiar en el sistema. El problema está en que el sistema establece que son entidades bancarias y que no. Las entidades bancarias están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta depósitos. O mejor confiar de en el 100. banco. En cualquier Mejor caso, sí. hoy por hoy, esto no sé exactamente de qué año es, pero ya por ley, por los casos de Fórum Filatélico, Afinsa, Caja Madrid, etcétera, 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 podríamos tener una lista aquí interminable de estafas que ha habido en este país. Afortunadamente ya no se puede ofrecer nada en este país sin que te digan que puedes tener una penalización, y si no ya está penado. Efectivamente. Ahora, para que no haya engaños, toda la información ha de ser veraz, toda la información en las preferentes que hablábamos de Caja Madrid o de otras entidades de crédito, ahí había notarios, había economistas, es decir, que gente que sabía de lo que estaba hablando y aún así caía. Es decir, ahora se supone que, y además es por normativa, todo tiene que ir perfectamente acreditado, no tiene que haber ninguna cláusula oscura, ninguna cláusula que pueda ser para el consumidor, que pueda ser oscura o que no pueda ser clara. Y un punto que no se puede modificar. Tiene que entender usted que puede invertir, pero puede perder. Efectivamente. Y si no te dicen eso, es que estamos... Efectivamente. De incumpliendo la ley. hecho, ahora con la firma de las hipotecas, primero se hace un examen para que la persona que va a firmar una hipoteca entienda, especie de examen, que lo que está firmando es lo que está firmando, y una vez que entiende y tiene que responder a una serie de cuestiones, días después se firma la hipoteca. Pues esto más o menos es lo mismo, es decir, tiene que quedar claro que tienes el riesgo de perder o de ganar. Y si estafaron 370 millones de euros, ¿cuánto ganarían ellos? Es un dineral. Es muy fuerte. Y A es mí que son cifras que se me escapan. Claro, pero se me escapan las cifras, pero hay que decirlas porque ellos solamente han devuelto 670 millones de euros. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, estafaron 3.700, han devuelto 670 y ¿cuánto no ganarían ellos? Y encima alegan que no quieren ir a la cárcel. Sí, pero ¿cuánto se llevó también Hacienda de...? Eso. Ahí también se llevaron. Efectivamente, porque era un dinero que estaba declarado. Entonces, si esas empresas habían declarado esos 3.700 millones o lo que fuera, eso estaba declarado en Hacienda. Hacienda se ha llevado cacho de ahí. ¿Y dónde está ese dinero? Efectivamente. A lo mejor sería que esto tendría que devolver ahora vosotros. ¿Hasta dónde tienen intención de continuar? Pues hasta donde pueda y donde me dejen, claro. Y la siguiente pregunta es ¿prescribe esto? Si no es que prescriba o no prescriba, que todo prescribe en esta vida. Si el problema de esto es que judicialmente ya se van cerrando etapas y no se puede juzgar lo mismo dos veces. Entonces, una vez que los procedimientos judiciales vayan decayendo, yo lo siento mucho por los afectados, pero judicialmente van a tener poco recorrido. Otra cosa será el recorrido mediático, en el cual yo les apoyo y los entiendo perfectamente, pero el recorrido judicial que les queda es el que ya han tenido y no les queda mucho más. Judicialmente hablando, no les queda mucho más. Otra cosa es el mediático, al final el recurso al pataleo tiene que existir porque entiendo su frustración, pero jurídicamente no les va a quedar mucho más. Porque ya se ha acabado, se está a punto de terminarse los procedimientos penales. ¿Van a recuperar su Lo que dinero? pasa es que a mí sí, No sí. más de lo que han cobrado. No creo que cobren O sea, que seguramente mucho que más no van a de cobrar lo que han más. cobrado hasta ahora. A mí me gustaría hacerle una pregunta, Dígame. ya que te tengo Sí. En el supuesto de que en el juicio penal hayan salido nuevas pruebas, ¿no se puede pedir una revisión? Sí, se podría. ¿Y hay posibilidades? Se podría, sí, se podría. ¿De que lo acepte? Y no conozco exactamente cómo está la causa, pero a priori sí. Sí se Porque podría, claro, sí. pero entonces se tienen que conformar, porque como nos decía Ángela de Bolaño de Calatrava, que le han devuelto 2.000 euros solamente y que seguramente a la mujer no, Yo eso, no vaya a haber más dinero en su vida. haría... Que me parece tan de pena. 2.000 pocos, sí, 2.000 euros, si me invirtió 30.000, no es el 20%. Entonces, yo ahí, si fuera esta telespectadora, sí haría... Me parece que la administración concursal tiene una página web, te lo metes en Google y sale, si no puede hacer ella que lo haga algún hijo, y me pondría en contacto con ellos porque no me cuadran las cifras Ya. por lo que yo he estado viendo Sí, que ha cobrado en relación que también al seguramente capital que las metió. devoluciones habrá también ahí, Estamos como hablando siempre pasa, simplemente y de no deberán devuelto que tienen que Han devuelto devolver. un 7, un 8%. Claro. Aclaro que Afinsa ha percibido una cantidad y fueron otra, ¿eh? Sí, y esta pero señora creo que estaba ha en dicho que torno... era de Afinsa. pero Esta señora de estaban- Afinsa. Claro, estaban era de ambas- Afinsa, pero con lo en cualquier cual caso los estaban ambas en porcentajes torno no al son los 20%. mismos. Un 8% lo que le han devuelto a ella. Es que realmente no sé, creo que ha sido como un 15 Afinsa.
Poco más. Yo tenía entendido que estaban Bueno, en torno sea al como 20%. fuere, Bueno, Sonia, si quieres decirnos algo más de Pues yo lo tu único situación y tu que... exposición como conclusión. Pues como conclusión quiero decir que bueno, que hemos sido totalmente dejados por el tema de, como he dicho al principio, de la justicia, como por el tema político, que sí que obtuvimos algunos compromisos, como la carta del señor Rajoy diciendo que iba a dar una solución a los afectados, alguna PNL, pero al final no se ha hecho nada. Entonces, igual que ellos nos recomendaban en invertir en estas empresas, pues ahora un poco que se mojen y que den una solución a los afectados, claro. Porque ellos mismos fueron los que, de alguna forma u otra, nos incentivaron a que invirtiéramos en ellas. Muy bien, no sé si queda Federico. alguna cosa por decir. No, simplemente hablaba de políticos. Aquí lo que se buscaba en un principio con el procedimiento es que respondiera el Gobierno de manera subsidiaria, pero el Tribunal Supremo en su día dijo que esto no era una entidad financiera, sino que era una entidad mercantil y que, por tanto, el Gobierno, como último órgano regulador o fiscalizador de las actividades financieras, de las empresas financieras, no estaba obligado a responder. Y ese fue el matiz que hizo que el Gobierno no respondiera. Bueno, Sonia Sánchez, gracias por su testimonio Nada, y que sigan en la gracias. lucha. Que Gracias. al final el que sigue con la lucha algo conseguirá, digo yo. Lo intentaremos. Mucha Muy suerte. bien. Mucha suerte. Gracias. Federico Calero Muchas Muñoz, gracias. vicedecano del Colegio de Abogados de Toledo, gracias por estar aquí. Gracias a los dos. Muchísimas gracias.